Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Continuamos con esta serie de programas para hacernos teólogos, para hacer teología. La teología tiene un punto de partida desde donde realizamos un discurso con unas reglas determinadas. Bien, el punto de partida y la clave siempre es la revelación, es decir, lo que Dios ha manifestado de sí mismo. Y además, ¿cómo lo ha manifestado? Esto es muy importante y es lo que vamos a intentar, pues, discurrir en el día de hoy. Fijémonos bien y recordemos constantemente, la revelación es una manifestación de Dios en sí mismo. Ha querido, pues, expresarse, darse a conocer, pero lo ha hecho de una forma, pues, muy peculiar. No lo ha hecho como un concepto, no lo ha hecho como una idea, sino que ha manifestado su vida con su vida y su amor con su amor. Vamos a comprender esto. La manifestación, la revelación, el darse a conocer, como nosotros, pues tenemos la forma de conocer mediante la palabra. Así es como nos comunicamos y es como nos distinguimos de los animales, ¿verdad? Pues también tenemos que entender analógicamente cómo Dios se revela por su palabra. Esa es la manifestación. Pero es una palabra que no podemos identificar con ideas, sino que su palabra es una palabra de vida. Es decir, no es algo que yo puedo tomar en la mano, lo tengo aquí, ya está, eso es. Es decir, no es una cosa, sino que es una vida. Y la vida solamente se puede explicar y entender, y por eso la teología va a ser eso, desde otra vida, ¿verdad? Es decir, una manifestación de una vida solo se puede entender desde un receptor que tenga una vida, ¿verdad? Y la vida de Dios se nos ha manifestado, nosotros somos vida, el amor de Dios se nos ha manifestado, nosotros somos amor, y entonces podemos entenderlo teológicamente. Bien, esta es la clave. El punto de partida, como decíamos en el programa anterior, nosotros creemos en la revelación de Dios, en la manifestación de Dios como palabra, como vida y amor. Y esto nos hace comprender que hay un logos. Ya saben lo que significa esta palabra, típica sobre todo en el evangelista San Juan. Es decir, hay una razón, hay un orden, hay una armonía. Si tú quitas una razón, un orden, una armonía en la vida, todo sería un caos, ¿bien? Y todo sería un absurdo, que es a donde llegan, pues, los buenos filósofos del siglo pasado y el anterior, ¿verdad? Si Dios no existe, es decir, si no hay una armonía, si no hay una razón, si no hay un sentido en la vida, entonces el hombre queda cojo, ¿verdad? Y claro, hay mucha gente que opta por el absurdo, opta por la nada. Ya lo decía Salomón, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, nada nuevo hay bajo el sol, todo es vanidad de vanidades, polvo que se lleva el viento. Y si es eso, pues bueno. Ahora bien, nosotros creemos positivamente que hay una armonía en todo lo creado, que hay una razón de ser, que hay un orden. Fijémonos que la misma palabra universo ya significa unidad, comunión, orden, armonía, y no podríamos hacer ninguna ciencia humana que tuviera sentido. Por eso, la fe religiosa, la religiosidad de la persona humana es la que sostiene todas las demás ciencias. Porque ¿qué sentido tendría hacer ciencia si al final y al cabo todo es un caos y un absurdo y un sinsentido?
nada. Pero por eso decimos, la teología, en cuanto a experiencia religiosa, es el fundamento de lo real. Si tú le quitas el fundamento, cae todo por su propio peso. Bien, entonces nosotros optamos por una visión positiva y alegre del universo. Bien, no una tristeza y depresión permanente que para mí no tiene sentido. Que haya gente que diga que sí tiene sentido el sinsentido, pues es un sinsentido. ¿Cómo va a tener sentido el sinsentido? Bien, ahí está pues la aporía. Ya iremos explicando poco a poco las palabras difíciles que voy diciendo, analogía, aporía. Vayan buscándolas en el diccionario, por eso tengo un diccionario aquí, para también entender pues cada vez más. Bien, fijémonos bien, lo que Dios manifiesta, lo que Dios revela, no es una idea. Es decir, no son conceptos que podríamos llamar filosóficos o científicos, porque si lo que Dios revela de sí mismo es un concepto filosófico, ¿verdad?, o científico, entonces se podría, vamos a meter a Dios en un microscopio y ahí lo podemos entender. No, Dios no revela algo distinto de sí, sino que se revela así. No es una idea sobre él, sino, vamos diciendo, es un acontecimiento, es decir, la vida se nos manifestó. Ahí está en Juan. El amor de Dios, dice Tito, se nos ha manifestado. Por lo tanto, es vida y amor. Es así como se manifiesta Dios y lo podemos comprender. ¿Bien? ¿Pero cómo? Con nuestra vida. No hay otra forma, es decir, no solamente con nuestra mente, no solamente con nuestros sentimientos, emociones, sino con toda la vida, con todo lo que somos. ¿Bien? Entonces hemos de comprender qué es la vida, y qué es el amor, y qué entendemos, pero desde nosotros, porque nosotros somos los que recibimos la revelación. Entonces, si no entendemos quiénes somos, no podemos comprender tampoco cómo se revela el revelador. Por tanto, no puede explicarse, darse o transmitirse si no es con la vida. La vida solamente se transmite, se da y se explica con la vida misma. Por eso, en el programa anterior, y lo vamos a remarcar constantemente, nuestra fe, la fe cristiana, solamente se puede transmitir desde el testimonio de vida, desde el testimonio de amor. Y no hay otra forma. Es decir, no podemos hacerlo concepto filosófico para transmitirlo de generación en generación. No. Es una vida. Y la vida solamente se transmite con la propia vida. Por lo tanto, la teología no es un discurso de ideas. Esto lo tenemos que entender. Es un discurso de vida. Es decir, es algo que se escucha y se ve. Es decir, desde esta experiencia vital. Es decir, ¿quién puede escuchar? Distingamos esto, oír de escuchar. Oír, los animales también oyen, ¿verdad? Pero no escuchan. Escuchar significa algo más personal, es decir, solamente escucha el que tiene vida y una vida humana, ¿bien? Y se ve, pero no en esa vista de los animales, por ejemplo, sino que es una vista que va pues mucho más allá. Importante, la revelación no es una cosa, sino que profundicemos más, que decíamos la semana pasada también. La revelación es una persona, y esa persona es Cristo. Por eso somos cristianos, porque en Cristo escuchamos y vemos la mismísima vida de Dios, el mismísimo amor de Dios. ¿Pero cómo? En una vida, pero es una vida que está en el seno de una mujer durante 9 meses, nace, es bebé, envuelto en pañales, recostado en un pesebre, en una precariedad impresionante, y que después va creciendo poco a poco y va entendiendo quién es Él. Es decir, va creciendo en estatura, humanamente hablando, y en gracia.
comprendiendo. Y es eso lo que se nos ha manifestado. Eso es lo que se nos ha revelado, Cristo, ¿verdad? Y entonces solamente así, cuando Jesús va a revelar al Padre, diríamos, quién es Dios en sí mismo, no usa conceptos, sino que dice, Señor, ¿dónde vives?, le preguntan. Pues ven y lo verás. Es decir, Jesús, que presenta su propia vida, su propia forma de amar. Ven y sígueme, es decir, sígueme a mí, ¿verdad? Y entonces, al verle, se le conoce y se le reconoce, pero no de una forma impositiva, como vamos a ver también, como hacen pues muchas sectas protestantes. Acepta a Cristo, eso es una idea, eso es un dogma, no, y ya eres salvo. No, Cristo significa su vida, su amor. Es decir, quien dice tener fe en Cristo debe de vivir como vivió Él, porque no puedes desligar la fe de la vida de Jesús, porque vida de Jesús es nuestra fe. Nuestra fe no es la idea Jesús, que es lo que quieren pues imponer. No, es su vida, es su forma de amar. Y a mí me impresiona en distintos lugares del mundo donde he estado, sobre todo en los lugares como Alemania, Italia, España, que hay pues mucha más gente atea, podríamos decir, que cuando les hablas de Jesús les encanta. ¿Pero qué les encanta? ¿La idea de Jesús? No, su forma de vivir, su forma de amar, su estilo. ¿Por qué? Porque es Dios. Y entonces, aunque no son creyentes, ¿verdad?, les llama mucho la atención la vida de Jesús. Y reconocen que sí, que es el hombre perfecto, ¿verdad? Es decir, ese es el modelo a seguir. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Aquí hay mucha gente, lo contrario, ¿verdad?, que se dice creyente, sobre todo las sectas protestantes. Se dice creyente, dice, creo en Jesús, Jesús es mi vida, Jesús es mi todo, Jesús es Jesús, Jesús por todas partes, y en la boca tienen a Jesús. Pero les hablas de la vida de Jesús y dicen, no, eso no. Les hablas de cómo ama Jesús, no. Yo quiero una vida de dinero, prosperidad, bienestar material, pero ¿cómo vive Jesús? Eso no. Es decir, desligan la fe de la vida de Jesús, por lo tanto, no es fe cristiana. Bien. Teología. Para poder hacerla, recordemos que es un tratado sobre Dios. La tenemos que hacer en relación al hombre. No es filosofía de la religión, sino que es una relación, porque Dios se revela, el hombre recibe la revelación. Por lo tanto, es una relación. Eso es teología. Es la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Pero para poder hacer teología, esa relación no es conceptual, sino que es una relación vital, amorosa, de diálogo amoroso, de comunión, ¿verdad? Hay algo que nos une a Dios y a nosotros. Dios quiere unirse a nosotros, ¿bien? Y nosotros estamos llamados a unirnos a Dios. Esa comunión de vida, esa comunión de amor, ¿verdad?, es la teología. Y eso es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces, estudiar una relación de amor, eso es hacer teología. Esa es la definición que quiero dar hoy, porque en cada programa damos una definición de teología pues distinta para ir completando. Dios se revela a nosotros en cuanto vida, en cuanto amor, y nosotros recibimos esa revelación de Dios en cuanto vida y amor como vida que somos. Es decir, no de una vez por todas, sino a lo largo de nuestra vida. Y en cuanto a amor, que nosotros somos también. Y entonces ahí viene donde Dios se revela. Por lo tanto, vamos a estudiar la teología empezando con lo que es nuestra vida y nuestro amor, ¿verdad? Porque estudiar, diríamos, objetivamente a Dios, la vida de Dios y el amor de Dios, pues no lo podemos hacer. Dios en sí mismo es trascendente, pero solamente podemos estudiar lo que ese Dios trascendente ha revelado de sí mismo a nosotros.
Y no lo podemos hacer tampoco objetivamente, sino en relación, porque es una relación. Y las relaciones pues son como el ámbito. Vamos a estudiar el ámbito nuestro de nuestra vida y de nuestro amor, y a partir de ahí pues vamos a ir descubriendo cómo es que Dios se manifiesta. Partimos de la revelación. Entonces, para estudiarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que la revelación dice acerca de nosotros? Pues lo primero que dice, vamos a verlo, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos, fíjense, y dijo Dios, es decir, es una palabra, es una comunicación, es una manifestación, ¿bien? Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. El primer dato revelado es que tenemos algo de Dios, porque somos imagen de Dios, ¿verdad? Que habla en plural, ¿bien? Entonces somos imagen de Dios. Como semejanza nuestra. Tenemos algo que es igual a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es imagen y semejanza? Esto es lo que vamos a estudiar. Vida, amor. Eso es lo que nos hace distintos a los animales, a los peces, a todo lo creado. Por lo tanto, eso que nos hace distintos. Pero también vamos a estudiar sin disociarlo de que somos creados, es decir, somos criaturas, somos materia, somos psique, ¿verdad? Podríamos decir que lo distinto no es algo fuera de la materia y de la psique. En estos momentos no se entendía, pero cuando Dios se manifestó, se nos dio a conocer, se manifestó y se nos dio a conocer en la carne, en la materia, en el psique. Por lo tanto, no es algo distinto a lo que somos nosotros que se nos ofrece, ¿verdad? Sino que Dios mismo se hizo criatura. Por lo tanto, no podemos entender que somos imagen de Dios si no comprendemos que somos imagen de Cristo, que es el hombre perfecto. Esa es nuestra imagen, porque imagen de Dios, a saber cómo es Dios, ¿verdad? Pero Dios se nos manifestó al llegar la plenitud de los tiempos. Estamos leyendo el Génesis todavía, ¿verdad? Ahí no hay encarnación, ahí no está Jesús, Que muchos dicen, ¿y Jesús dónde está en el Génesis? No habla, no, espérate, porque se revela en la historia, es decir, en la vida concreta y en el amor de las personas. No, pumba, aquí está, esto es todo, se acabó, adiós, muy buenas y se va. No, sino que se va manifestando de una forma progresiva, porque es vida, y se manifiesta una vida, y la vida y el amor, están en la historia y no lo podemos separar de la historia, ¿verdad? No es algo ahistórico que dices, tú solamente di, acepto a Cristo en mi corazón, listo. Da igual la historia, da igual el antes, da igual el después. No importa que Jesús viviera hace 2000 años, como que no importa, sí que importa, ¿verdad? Y lo siguiente es muy importante también. Dice, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Versículo 27. Creó, pues, Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Y también muy importante, macho y hembra lo creó. Y esta bisexualidad es pues perteneciente también a lo que es imagen de Dios. Bien, entonces hasta aquí vemos el dato revelado. Hemos tomado ya de la Escritura, vamos tomando de la tradición y del magisterio de la Iglesia, que se entiende por haber sido creados a imagen de Dios o como semejanza suya. Bien, bueno. Voy a remarcar un poquito más respecto al punto de partida. El punto de partida es un acontecimiento. Esto es muy importante. Nosotros no nos encontramos con una idea, sino con un acontecimiento. La revelación, Cristo, no es una idea. ¿Crees en la idea? Eres salvo. Esa es la gran mentira de Lutero y de las sectas protestantes. El luteranismo se ha
se ha apartado de esto ya, ¿verdad? Es decir, ya no sigue esta doctrina de Lutero, que sí que siguen las sectas protestantes pentecostalistas de acá. Es una fe que se llama una fe fiducial. Creo y punto. Se acabó. Y es una idea que acepto y listo. Esto es antibíblico. Los que dicen solo la Escritura mienten, porque esto no está en la Escritura. No es aceptar una idea, es aceptar una vida, un amor, y a lo largo de toda mi historia y de toda mi vida. Es una palabra que se escucha, y no escucha igual un bebé que un joven, que un casado, que un adulto. Escuchan de distintas maneras, ¿verdad? Y entonces se va entendiendo progresivamente. Pues así es la palabra, porque es una palabra de vida. No es algo que yo ya tengo aquí, ya está, esto es. Esta es la cosa revelada. No. Sino vida con vida y amor con amor. ¿Y cuándo conoceré yo perfectamente a Dios? Pues después de tu muerte. Mientras tanto, más o menos irás conociendo la verdad completa, ¿verdad? Pero poco a poco, de forma progresiva. ¿Bien? Es un amor que se experimenta. Y el amor se experimenta, por eso, ¿un bebé puede tener un encuentro con el acontecimiento? Pues claro que sí, ¿verdad? Desde su capacidad de escucha y desde ese sentirse amados, ¿verdad? Queridos, que siempre va a ser a través de papá, mamá y de la gente que tiene a su alrededor, ¿verdad? Pero es así como Dios ha querido manifestarse en ese proceso. Por eso, la revelación de Dios es personal, ese encuentro con una persona, ¿bien? No una idea, no un concepto, es alguien, y es alguien que tú le ves, te sorprende, te maravillas, pero le tienes que conocer, es decir, le tienes que seguir, tienes que ver cómo vive, tienes que ver cómo ama, y tienes que tener ese proceso. Miremos la misma Escritura, los mismos discípulos de Jesús no le conocen de una vez por todas, poco a poco, se extrañan, se admiran, entran en crisis, pero es solamente al final, en la resurrección, anda, si este era, y nosotros no lo sabíamos, ¿verdad? Es decir, es toda una historia de vida, una historia de amor, una relación, ¿verdad? Y es así como se conoce a Dios. Aquel que dice, no, es que yo cuando conocí a Cristo, aleluya, gloria a Dios, que, disculpa, a lo mejor te sorprendió algo, ¿verdad? Pero si no vives, si no amas como Él, si no sigues en este proceso, ¿verdad? Es como podemos decir, vamos a ver, un novio se casa con su novia, y una vez en el matrimonio ya se conocen del todo, saben todos sus defectos, ya saben todas sus virtudes, ya saben todo. Mentiras. Se van conociendo poco a poco, ¿verdad? Y son ya viejitos los dos, y todavía conocen más cosas el uno del otro. Bien, pues así es como Dios se manifiesta, en este proceso, en esta progresión. La Escritura habla de eso. La ideología protestante lo niega y dice, nosotros tenemos la verdad y la verdad es hasta aquí, nosotros la tenemos y nadie más. No, disculpa, eso es un concepto, eso no es fe cristiana. ¿Cuál es el acontecimiento? El acontecimiento es un diálogo, no es una imposición, ni siquiera una imputación. ¿Qué significa esto? Yo te declaro justo, es la fe protestante, ¿verdad? Una declaración, es que Dios me declara justo, ya está. No, nada de eso. Dios tiene un primer encuentro contigo para que le sigas, y si le sigues hasta el final, entonces te encontrarás cara a cara con Él en el cielo, en la vida eterna. Bien, pero no, ven y sígueme porque ya eres salvo. Pues se lo dijo a Judas, ¿y qué pasó? Se lo dijo a Pedro, ¿y qué pasó? ¿Por qué le negó? Me lo dice a mí, ¿y qué pasa durante mi vida? Hay altibajos, ¿verdad? Es decir, es un proceso, no es algo estático, cosa, o algo que me viene de fuera
¡pumba!, se me impone. Es toda... No. Ciertamente, el autor de la manifestación, de la revelación de Dios, es Dios mismo. No es que yo le haya buscado, le he encontrado, o alguna cosa, algún intermediario, algún mediador. No. Es decir, el autor es Dios. Y en una acción soberana, libre, voluntaria, pero una acción personal. Es una acción que se dirige a mi vida, con mi inteligencia, con mis sentimientos, con mi voluntad, con mi cuerpo, con mi materia, ahí. No es solamente hay mi inteligencia, ahí se manifiesta Dios. Eso es el gnosticismo, ¿verdad? Y entonces empiezan a odiar el cuerpo, empiezan a odiar la materia, porque han tenido una iluminación, algo externo que se les ha impuesto, ¿verdad? No es una cosa que se da a otra cosa, sino que va de vida a vida, de amor a amor, y así se va revelando. Por eso decimos que Dios no se impone a la persona, sino que se va proponiendo. ¿Cuándo? Día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia. Ahí Dios está llamando a la puerta, ¿verdad?, para que le podamos abrir. Bien, por lo tanto, fundamental es somos imagen de Dios. El acontecimiento es ese, que somos imagen, todo yo, no una parte de mí es imagen de Dios, ¿verdad? Es decir, mi cuerpo, mi psique, mi razón, mi espíritu es imagen de Dios. ¿Y por qué Padre puede decir esto? Porque nos lo dice en el Nuevo Testamento, ahí pueden ver en Colosenses. Él, hablando de Cristo, es imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, ¿quién es la imagen de Dios? Cristo. Por lo tanto, nosotros somos imagen de Cristo desde el principio, ¿verdad? Pero solamente ahora se nos ha manifestado, se nos ha dado a conocer y podemos comprender. Bien. En un primer momento, el ser imagen de Dios, ¿cómo se entendió? Como dice aquí, el poder de dar nombre a las cosas. ¿Qué significa dar nombre a los animales, verdad? A mí me recuerda siempre este canto de Bob Dylan, ¿no? El hombre que puso nombre a los animales, ¿verdad? Significa que el hombre tiene el poder, la capacidad delegada por el mismo Dios de dar sentido a las cosas. Es decir, si existieran animales, plantas, rocas, si existieran las cosas, pero no hay un hombre que les dé sentido, es como si no existieran, ¿verdad? Y nosotros llamamos tierra a la tierra, luna a la luna, y llamamos sol al sol, y llamamos galaxia a todo el sistema planetario nuestro, y llamamos otras galaxias, y llegamos a que hay miles y millones de galaxias, ¿verdad? Es decir, podemos dar sentido, podemos hacer ciencia, esto es lo que nos está diciendo. Y como vamos a ver también, podemos hacer política, economía, podemos hacer y transformar las cosas, el trabajo. Esto es lo que en la teología, porque estamos haciendo teología, ahora viendo desde la tradición teológica, se ha llamado dominio de lo creado. Esto es lo que nos hace ser imagen de Dios, que podemos dominar lo creado. Dominar, jugando con las palabras, también puede significar denominar, es decir, dar nombre, dar sentido a las cosas, no manipularlas, no destrozarlas ni usarlas para... esto no tiene nada que ver, sino al contrario, organizarlas. Ahora, si existe un orden, existe una armonía, si existe una razón, si existe un logos, si existe un orden temporal, lo sabemos porque Dios ha querido que seamos imagen suya. Es decir, quiere que nosotros colaboremos al orden, a la armonía. Por eso nos ha hecho libres, nos ha hecho diferentes en ese sentido. Nosotros podemos organizar las cosas.
Nosotros tenemos el poder de ordenar las cosas. ¿Para qué? Para participar de la misma vida de Dios, porque la vida de Dios es ordenar, ¿eh? La vida de Dios es armonizar, reconciliar. ¿Y esto cómo lo sabe, Padre? Otra vez acudimos al Nuevo Testamento, para que Cristo sea todo en todos, es decir, haya una unidad, ¿eh? Y haya en la creación un orden, y lo creado tiene un sentido, ¿m? Y el hombre pues tiene que colaborar, es co-creador con Dios para establecer ese orden. Y entonces el hombre será feliz, ¿cuándo? Cuando se sienta en esa relación con Dios, ¿eh? Imagen de Dios, podemos relacionarnos personalmente con Él y, pues, en su nombre, ¿verdad?, ordene la creación. ¿Eh? No es que Dios lo va a hacer todo, entonces yo no hago nada, yo soy aquí, yo solamente miro cómo Dios hace. No, yo soy su colaborador, yo soy co-creador. ¿Cómo podemos ver esto más específicamente? Pues, fíjense, en la unión genital de un esposo con su esposa, y que engendran una vida, una vida nueva, co-creadores, ¿bien? No es que el varón y la mujer absolutamente crean algo nuevo y distinto a sí mismos, no, porque Dios les ha dado ese poder, porque Dios ha dicho, sigan creando ustedes, sigan organizando ustedes, por eso dice, crezcan y multiplíquense, ¿bien? Den nombre a los animales, es decir, dominio de lo creado, ¿bien? Esto es bien importante, poner nombre, dar sentido. Por eso podemos hablar que lo que nos hace imagen de Dios tampoco es una cosa, sino que es una capacidad, esa capacidad de dominar o denominar lo creado, de dar sentido a las cosas, de poner un orden, una armonía, una razón, para que seamos parte del logos, ¿verdad? Bien, y esto que es lo primero que nos descubre, una alegría enorme. Nosotros, siendo criaturas, tenemos una dignidad inmensa, poder ser co-creadores con Dios. La dignidad humana, por lo tanto, es lo primero. Y la dignidad humana es nuestra relación con Dios. Y nuestra relación es que somos imagen de Dios. ¿Bien? Y esto se muestra en el quehacer. Es decir, no es una cosa, se muestra en el quehacer. ¿Bien? Porque si fuera una cosa, ya, mira, yo tengo ahí está Dios en mi alma y ahí en un rinconcito, ¿verdad? Pero que es... no. Es una relación con todo mi ser. Y se demuestra cuando actúo. La fe actúa, es decir, la fe no es algo estático, que dicen los luteranos, ¿verdad? Lutero y las sectas protestantes, luteranos han cambiado esta doctrina, sino que es la fe actuante, es decir, es una fe que actúa, es en el hacer. Por eso dirá Santiago, una fe que no hace, no es fe, será otra cosa, ¿verdad? La fe protestante es así, es una fe que no hace. No, es en el hacer que se manifiesta y que se muestra lo que somos, nuestra realidad de imagen. ¿Y cómo se manifiesta este ser imagen de Dios? En lo propiamente personal, ¿verdad? Como es el matrimonio, poder formar un matrimonio, una familia, el amor humano, el ser varón y mujer, y también en lo propiamente, vamos a llamar secular, es decir, en lo temporal, es decir, en la capacidad de hacer política, de hacer economía, de divertirse, de poder contemplar la creación y descansar. Esto es nuestro ser imagen de Dios, ¿verdad? Es decir, no hace política, economía y descanso pues un animalito o una plantita, eso es propiamente nuestro, ¿verdad? El matrimonio es una organización instituida por Dios desde el principio y es algo nuestro, el crear una familia, hacer familia, el amor humano,
esto es propiamente nuestro, ¿verdad? Distinto. Incluso podríamos hablar de las relaciones sexuales entre hombre y mujer. Es algo distinto al de los animales que se aparean para tener crías. Es distinto, es diferente, ¿verdad? Solo del hombre le dice macho y hembra los creó. Es decir, que la sexualidad es buena y viene de Dios. Y Dios lo quiso así, no es mala. Ahora, si tú quieres reducir tu sexualidad al animal, pues apaga y vámonos, eso ya es otra cosa. Cuando hablemos del pecado hablaremos de estas distorsiones, ¿verdad? Todo es para crear, todo es en favor de la vida, nunca en contra de la vida, nunca para el odio, sino en favor de la vida, en favor del amor. La imagen que nosotros tenemos de Dios es nuestro quehacer responsable. Esto es muy importante. Yo me acuerdo de un director de un colegio que me hizo responsable de varios asuntos. Entonces ahí me elevó, como decía, yo soy el responsable, es decir, pase lo que pase, yo soy el culpable o el inocente, el que promueve o el que hace un desastre, ¿verdad? Pues en comparación podríamos decir, analógicamente, pues así hizo Dios con nosotros y lo hace cada día en nosotros, nos promueve, nos responsabiliza, como veremos en otro tema. Dios es Padre, no en cuanto nos sustituye, sino en cuanto nos deja libres y responsables para que construyamos nuestra vida. No nos somete y dice así y así, seríamos robots, ¿verdad? Pero nos hace libres, es decir, nos hace responsables. Esto es lo que nos indica que el ser imagen de Dios. Vamos a ver y vamos a estudiar, la semana pasada hablábamos un poquito al respecto. El hombre en sí mismo, desde las ciencias humanas, los datos que nos ofrecen es que somos materia, ¿verdad? Estamos hechos pues de materia, de carne, ¿verdad? De compuestos químicos. Nuestras neuronas, nuestro cerebro son reacciones electromagnéticas que tenemos por ahí, neuronas que se vuelven locas y que funcionan cuando se quedan quietas y no hacen nada. Cuidado, uno se queda todo así, ¿no? Entonces tienen que estar en constante movimiento, ¿verdad? No descansa nuestro cerebro cuando dormimos, ahí la actividad cerebral continúa, ¿verdad? Y no queda muerta, ¿verdad? Entonces, somos esto, y como esto tenemos que estudiarlo porque esto tampoco es algo ajeno a nuestro ser imagen de Dios. Por eso el cristiano, el católico, nunca va a despreciar el cuerpo, nunca va a despreciar la materia. El gnosticismo sí que lo hacía, las sectas protestantes también, nosotros no. Nosotros consideramos el cuerpo bueno, lo creó Dios y es bueno. Y después, con la encarnación del Hijo de Dios, pues ahí no solo bueno, sino ¿qué será nuestra materia para que Dios se haga materia? Bien, entonces esto es muy importante, la materia, y tomarla en sí misma. Ahora, no solo somos materia, también somos psique, es decir, tenemos alma, ¿verdad? Una psique que no es una psique de las plantas, ¿verdad?, que se mueven y crecen, o de los animales, ¿verdad?, por sus instintos, sino que es una psique que tiene razón. Es decir, buscamos siempre unidad, armonía, logos, buscamos orden, ¿verdad? Y esto es nuestra razón, vamos a organizar las cosas, ¿verdad? Es decir, es una psique distinta. Y entonces, si la materia, lo corporal que somos nosotros, va guiado por la psique, entonces tiene razón la materia de ser. Pero no basta. No basta solamente la psique, la razón y la materia, porque eso no es una persona humana. ¿Bien? También tenemos el soplo de Dios, podríamos decir, tenemos el espíritu. Pero el espíritu no aplasta la materia y la psique. Al contrario, le da orden, le da sentido. ¿Bien? Entonces,
Cuidado con los reduccionismos de las filosofías. El hombre solo es materia, punto y se acabó. Hay que destruir la psique. No, el hombre solo es psique y la materia no sirve para nada, ¿verdad? Y entonces hay una separación total. Tampoco. ¿Bien? No, el hombre solamente es espíritu, y la materia y la psique tenemos que despreciarla y se acabó. Tampoco. Es decir, lo que nos hace imagen y semejanza de Dios es todo. En Efesios, Pablo nos dice claramente, todo lo creado, no solamente la humanidad, sino todo lo creado, está llamado a tener como cabeza a Cristo. Es decir, hay un orden, hay un cuerpo, hay una sola persona, hay una unidad, ¿verdad? Y todo tiende a eso, ¿verdad? A reunirse en Cristo, ¿bien? Que Él es la cabeza de todo lo creado, para que Cristo sea, para que Dios sea todo en todos, ¿bien? Es esa unidad. Pero, mientras tanto, nosotros somos cooperadores y colaboradores de eso. Nuestra materia también tiene que ser elevada, nuestra psique tiene que ser elevada y también nuestro espíritu, ¿bien? Entonces, lo que nos hace propiamente imagen de Dios es ser materia, psique y espíritu, pero no como tres cosas distintas, sino en una unidad, en una unidad. Separas algo y se acabó. Es lo que decía Benedicto XVI, un chiste entre teólogos, ¿verdad? Ustedes que ya lo son, ya lo pueden entender, porque había un filósofo ahí que decía, el hombre es materia, es cuerpo y no es nada más. Y entonces el hombre llegará a ser feliz cuando destroce su razón y destroce sus ansias de pensar las cosas y lo que fuera y demás. Y había otro filósofo que decía, no, la materia no sirve para nada, el hombre llegará a la verdad cuando sea pura razón, pura psique, ¿verdad? Y desprecie su cuerpo hasta el máximo, ¿verdad? Y entonces se encuentran los dos por la calle y uno le dice al otro, hola cuerpo, y el otro responde, hola espíritu, ¿verdad? Como diciendo, no se puede, ¿verdad? Es decir, si separas el cuerpo de la psique, no eres nada ya, ¿verdad? No. Entonces, cuidado con estos reduccionismos que después hablaremos un poquito más al respecto. El hombre en sí mismo, materia, psique, espíritu, en unidad. Cuando la materia, con sus instintos, es ordenada según la psique, ¿verdad? Hay cierta armonía, pero todavía no es perfecta. Tiene que someterse, la materia y la psique tienen que estar ordenados y tiene que dar sentido el espíritu. ¿Bien? ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el deseo de felicidad. Es algo completamente nuestro, ¿verdad? Como personas. Yo deseo ser feliz. Y entonces cuando yo anhelo y aumento y promuevo ese deseo de Dios, ese deseo de felicidad, ¿bien? Entonces todo irá en armonía, todo irá bien. Pero si yo digo, la felicidad es imposible, no quiero, entonces cada vez irá a peor y te autodestruirás. Entonces hay que alimentar, primero, que todo tiene una razón de ser, hay una armonía y hay una unidad. Segundo, que en nosotros hay un deseo de felicidad. Hay un deseo de armonía, de razón, de logos, ¿verdad? De sentido. Si es así, vamos bien. Y eso es lo que nos hace imagen de Dios, como semejanza suya. Otro aspecto que podemos ver claramente, el hombre, la persona, es un sujeto libre. Libre. Es decir, construye tu vida como quieras. Cada uno puede construir su vida como quiera, ¿verdad? Ahora, al punto que te puedes autodestruir también. Ahí está nuestra libertad y el misterio de la libertad. ¡Ay, porque Dios no nos obliga! Y no nos obliga a ser felices, porque ya no seríamos libres, ¿verdad? Respeta dramáticamente nuestra libertad, porque la libertad implica también poderte autodestruir, ¿bien? O la libertad te va a provocar tener una relación con Dios cada vez más íntima hasta llegar a la comunión perfecta con Él, a la felicidad, al gozo completo. Y responsable. Como imagen de Dios en lo personal y social.
¿Qué podemos decir al respecto? Podríamos hablar de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Yo me voy a señalar mejor a gente más adulta, porque es diferente la forma de hablar en cuanto a relación personal y social. ¿Bien? Pero, por ejemplo, el matrimonio, que el varón se sienta atraído por una mujer y la mujer por un varón, esto te hace imagen de Dios. Buscar la sociedad, buscar lo social, pero la sociedad y lo social, pero íntimo, en unión de carne, el ser una sola carne, esto te hace imagen de Dios. Buscas la unidad, es decir, el varón sin una mujer está incompleto, y la mujer sin un varón está incompleta, se complementan, y entonces viene la armonía. Cuando el varón quiere sustituir a la mujer o la mujer al varón, ahí se autodestruyen, ¿verdad? Es decir, todo tiende a la comunión, todo tiende a la unidad, a esa armonía, ¿bien? Y se manifiesta pues en esta dimensión carnal. Vemos aquí cómo nosotros nos despreciamos la carne, al contrario, ¿bien? El formar una familia, es que esto es una relación personal, social, es lo que nos hace decir Dios es amor y en el amor está la felicidad verdadera, ¿verdad? Formando una familia, ¿verdad? Y viviendo para la familia. En el amor humano, en el amor humano también se nos manifiesta que somos imagen de Dios. Es decir, en ese amor de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijo, de hija, de hermano, de hermana, de abuelita, de abuelito, de nieto, de nieta, etcétera. Todas esas relaciones manifiestan también un aspecto muy importante en nuestra vida. Y la sexualidad, es decir, de la afectividad, ¿verdad? Somos seres afectivos, ¿verdad? Somos seres que necesitamos los unos de los otros en cuanto a sentirnos amados y amar, ¿verdad? Entonces, ahí está toda la razón. Y también somos imagen de Dios, esto en lo personal y lo social, en lo creado, en relación a las cosas creadas, ¿bien? Y en la organización. Pero ahora bien, fijémonos bien, no hay que disociar lo personal y lo social. El matrimonio, la familia, las relaciones interpersonales de amor humano son fundamentales. Y solamente tomado desde aquí podemos relacionarnos con lo creado. Porque si no pondremos lo creado por encima de estas relaciones y lo vamos a fastidiar y nos vamos a autodestruir. ¿Bien? Entonces, todo está en función de lo personal. Todo está en función del matrimonio, de la familia, del amor humano, de la sexualidad bien vivida, del afecto. Y ese todo que estoy diciendo de lo creado, ¿qué es? Tenemos la capacidad de obtener riqueza. Es decir, de los bienes del mundo creado. Han sido puestos a nuestra disposición. ¿Para qué? Pues para un destino universal. Para que nadie pase necesidad. ¿Y eso qué significa? Esto es la razón de ser de la política. Es decir, un cristiano, si no es político, no es cristiano. No somos humanos si no somos políticos. La política, ¿qué intenta hacer? Distribuir los bienes de este mundo según la necesidad de cada uno y ordenarlos para la persona. No la persona ordenada a los bienes, sino los bienes ordenados para la persona, para que haya más bienestar social, para que haya bienestar material, para que haya prosperidad, fíjense lo que digo, en todo el buen sentido de la palabra prosperidad. ¿Qué significa eso? De organizar todo para todos, y que nadie quede excluido. Es el destino universal de todos los bienes. Eso es lo que nos hace imagen de Dios. Si haces política, si buscas el bien común, pero el bien común no de unos pocos, sino de todos, pero con la lógica del Creador. ¿Cuál es la lógica del Creador? La gratuidad. La gratuidad. No el manipular para mi propio beneficio, ¿verdad? Claro, el beneficio que tú obtienes, ¿verdad?, de la organización política, será ¿para qué?
para tu matrimonio, para la familia, para el amor humano. Los bienes ordenados a lo social, ¿verdad? A lo personal, porque si no, ya estás destruyendo y estás entendiendo mal en qué consiste el dominio de lo creado. Bien, la política, la economía, es la forma de obtener más recursos para tener mayor riqueza, ¿verdad? Y así, pues, imagínense, si todo el mundo fuera gente que hiciera tortillas y no hubiera nada más, entonces, ¿y quién me hace el favor de hacerme, de tener ganado o de tener o ser agricultor, ¿verdad? No, entonces la economía organiza todos estos asuntos, ¿verdad? Para que la política, y desde la política, porque economía y política son inseparables, ¿verdad? Desde la política se distribuya mejor. Entonces tú estás en un municipio y entonces tienes dónde ir ahí tienes el campo, ahí tienes el ganado, ahí tienes tortillas, ahí tienes y que esté cerca todo, ¿verdad? Eso es la organización. Es decir, esto es lo que significa imagen de Dios, dominar lo creado, no que lo creado te domine a ti. Y ordenarlo, y ordenar todo lo temporal, pero para lo social, para lo personal, para las relaciones de amor entre nosotros. ¿Bien? Y esto te hace feliz, eso hace feliz a la persona, ¿verdad? Una persona que solamente busca su propio beneficio y se olvida de lo personal y de las relaciones interpersonales, se animaliza. Es decir, se deshumaniza, pierde su capacidad de ser imagen de Dios. Por lo tanto, esto es bien importante. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de acá, vamos a ir comprendiendo los reduccionismos que podemos caer. Primero, visto lo teológico, la imagen de Dios, no entendida solamente como dominio del mundo, sino también como nuestra relación personal con el Creador, porque solo en relación personal con Él podemos ordenar las cosas. Cuando tú te olvidas del Creador y quieres ordenar por tu cuenta, vas a caer en egoísmo, tarde o temprano, y te vas a materializar, te vas a hacer un materialista enorme. Entonces solamente, pues desde el amor, desde la relación amorosa con Dios, por eso nuestra imagen y semejanza de Dios es poder hablar con Él, poder dialogar con Él para decir, ¿cómo hago esto? Él no te va a sustituir. Si lo haces mal, ahí va a quedar el mal, ¿verdad? Porque somos libres, y Él no se va a imponer y nos está corrigiendo constantemente, no, de ninguna manera. Pero podemos ir hablando con Él ¿para qué? Para que nuestro deseo de felicidad sea un hecho y que la felicidad sea un hecho en nuestra vida. Nuestro gozo completo está cuando somos hombres perfectos y el hombre perfecto es Cristo. ¿Dónde podemos nosotros conocer o reconocer cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que ser bebé, niño, adolescente, joven, adulto? Mira a Jesús, y Él te va a enseñar los criterios fundamentales para tener una vida como la suya, de un gozo perfecto, ¿verdad? Y de no querer acumular bienes, sino renunciar a ellos por el bien de todos, ¿verdad? No querer uno buscarse a sí mismo su propia materia, así que, sino el poder negarse para la vida social, para la vida familiar, pero no reducida a su familia, sino a toda la familia de la humanidad. Y te va a enseñar que el sentido de la vida es darla, es entregarla, incluso hasta el sacrificio. Y nos va a enseñar que nuestra vida no termina aquí, en la existencia, en el tiempo, sino que va mucho más allá. Pero hay que luchar y a veces hay que sufrir las incongruencias de personas que en lugar de trabajar para el bien, trabajan para el mal, te condenan, te insultan, te injurian, te persiguen y te matan. Pero nuestra esperanza está en la resurrección. Ahí tenemos nuestra alegría, ¿verdad? Que nuestro nombre está escrito en el cielo. Bien. Nosotros mostrar esto en la evangelización, pues con una alegría enorme, solamente desde la alegría, ¿verdad? La alegría de reconocer que todo tiene un orden
y todo va a un orden, todo tiene sentido. La alegría de reconocer que soy responsable, que cada uno es responsable en el lugar donde está, para ordenar, para armonizar, para vivir esta personalización, ¿verdad? Y esta humanización. Personalización en cuanto necesitas un matrimonio, necesitas una familia. Después podríamos hablar del sentido de la vida consagrada o de ser sacerdote, ¿verdad? Que también es una relación personal, no es algo raro, y otras cosas, ¿verdad? Pero que la alegría de la vida, la alegría del amor. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en la evangelización es despertar la conciencia de que tengo una vida, pero tengo que elegirla. No basta tener vida, tienes que elegirla, ¿bien? Es decir, despertar la conciencia de ti mismo y de tu dignidad como persona, de ser un sujeto libre y personal. Hay que hacer descubrir esto en la evangelización, y esto es clave para humanizar, ¿verdad? Y para vivir qué somos. Y hacer descubrir que existe un fundamento y finalidad de la vida personal. Bien, esto cuando estamos hablando de la vida. Cuando hablemos del amor, se tratará de despertar la conciencia social. Nuestra realización está cuando hay relaciones interpersonales. Y la conciencia del deseo de ser amado y amar. La conciencia de comunión con los demás. Pero empecemos por la vida y ciertos reduccionismos. Todo y cada hombre valora y custodia naturalmente la propia vida como un bien, en todos sus momentos, aspectos biológicos, históricos, psicológicos y culturales. Es decir, todo hombre normal, ¿verdad? Diríamos que valora y custodia, pues naturalmente, la propia vida, como un bien. Y no hay nadie normal, que no considere la propia vida en el tiempo digna de ser amada, vivida, defendida y promovida. Y sin embargo, por eso dijo normal, ¿verdad? El sí a la vida es una elección libre. Es decir, no basta que tengas vida, sino que la tienes que elegir. No basta que tengas amor, sino que tienes que amar. Es en la acción donde se manifiesta que eres imagen de Dios. La vida, cuando es acogida como un don y con amor, se comprende su espíritu, su trascendencia. Y esto es lo que hay en lo más íntimo de nuestros corazones: el deseo de felicidad, el deseo de orden, el deseo de armonía. Y bien, el día de hoy vamos a terminar acá. Vamos a continuar hablando, ya hemos hecho la teología y cómo podemos evangelizar. Bien, entonces este punto es importantísimo. Evangelizar es despertar la conciencia de la vida y de la vida, de que soy un sujeto libre, responsable. Y si tomo la vida como un don y un regalo, esto da una alegría enorme y a uno le hace ser muy agradecido. Bien, muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en su canal católico Utzig Ajao.